Sí, está bien, perfecto. Hay una presentación conjunta de Cecilia Ramírez con Jean-Pierre Mato, con otros que la están fotocopiando, porque llegó. Buenos días. Siéntese lista allá y los invitados, ¿qué pasa de invitados? Oh, chicos, ¿qué pasa de todos? Todos los invitados anteriores recomiendan que se sienten de allá para acá. No voy a ver a todos los senadores, el resto se puede sentar al lado de la ministra. No, parece que tenía Sandoval que era la transmisión, Rafael Está en la región. y no sé qué. Gracias. Yo le pregunté. El senador Durresti. El senador Durresti se había comprometido a venir, o sea. Pero estamos juntos. Bueno, yo le agradezco la invitación a la ministra, a sus asesores, a nuestros invitados e invitadas. Este es un proyecto que nosotros consideramos que es muy importante. De hecho, ha tenido una larga tramitación y finalmente tomamos la decisión como comisión de, aprovechando el interés del Ejecutivo y de un proyecto que envió, de fusionarlos con los proyectos que estaban. Es la idea poder incorporar todos los puntos de vista. Hay varios proyectos y por lo tanto vamos a tener que tener un comparado. No sé si está listo el comparado. Está listo. Pero yo lo que les pido más bien referirnos al conjunto de las distintas iniciativas, porque después vamos a tener que legislar y la idea nuestra es que este sea un tema prioritario y podamos despachar este proyecto del Senado en el más breve plazo posible, pero escuchando a todos los expertos académicos y también nos acaba de pedir Sonami y Sofofa poder venir a dar sus opiniones. Evidentemente los vamos a recibir, pero la idea nuestra central es constituir un comité de expertos, de científicos que sean asesores permanentes en la tramitación de este proyecto, independientemente que ustedes puedan venir hoy día como expositores individuales. Queremos tener a un grupo relevante de personalidades expertas en esta materia que estén asesorando el desarrollo del proyecto. Entonces, si quieren, ministra, si quiere le damos a usted la palabra y después le vamos a dar, si quiere empezamos por María Cecilia. Jean-Pierre Matus tienen ustedes, parece, una presentación conjunta. Está Rodrigo Guzmán, Marcelo Castillo y Jorge Cach. Y vamos a dedicar esta reunión fundamentalmente a escucharlo a usted, pero después quisiéramos ver cómo podemos proceder para tener un comité de expertos que sean asesores de la comisión durante toda la tramitación del proyecto, por lo menos en el Senado. Entonces, ministro. Bueno, por su intermedio, presidente, agradecer la oportunidad que tenemos después de mucho tiempo de esperar en nuestro país de tramitar un proyecto que permita sancionar penalmente los delitos ambientales. Tal como se ha señalado, este es un anhelo profundo. Durante muchos años se han presentado distintos proyectos para poder avanzar en una legislación en esta materia y el gobierno del presidente Piñera ha decidido impulsar este proyecto, mandando justamente un proyecto que permita sacar adelante con esta legislación que requerimos para cuidar de mejor manera y proteger no solamente nuestro medio ambiente, sino que generar conciencia de la importancia de la prevención en el daño ambiental. No hay mejor política pública para cuidar el medio ambiente que aquella que previene la generación de cualquier incidente que genere daño ambiental y disuadir a los distintos actores de cometer este tipo de eventos. Así que nosotros cuentan con nuestro pleno apoyo para impulsar con fuerza en este proyecto, que yo sé que va a ser tramitado con la máxima celeridad por parte del Senado para que Chile pueda contar con una legislación de este tipo. Jean-Pierre, ustedes decían cómo se van compartiendo la palabra. Ahí sí. Muchas gracias por la invitación que nos cursara por intermedio del presidente de la comisión.
recogiendo las palabras de la señora ministra y haciendo presente que este es un tema que ha suscitado interés desde hace mucho tiempo. El mejor ejemplo de esto creo que es la Constitución de la sesión de hoy, que recoge la diversidad de proyectos legislativos que ha habido para poder proteger el medio ambiente, haciéndose cargo de los déficits que se han ido apuntando, ya que en un comienzo la materia, a raíz de la ampliación del ámbito de punición del derecho penal demandado por las convenciones internacionales y luego la intensificación interna de la respuesta penal, haciéndose cargo de la necesidad de proteger ciertos objetos del medio ambiente, ha provocado una dispersión y una diversidad de proyectos legislativos que, de acuerdo a lo que nos ha dicho el presidente de la Comisión, es el propósito fusionarlos y a partir de esto poder sacar adelante una iniciativa que tenga como objeto la prevención, como dice la señora ministra, del daño ambiental. Yo me permitiría agregar a lo dicho por ella, hacer especial énfasis en el tema de la contaminación ambiental, porque de las iniciativas que uno puede ir observando y estudiando, el déficit que salta a la vista es que ha dejado de lado el problema de la contaminación ambiental. Y si el propósito, tal como la ministra lo dijo, es avanzar en instrumentos eficaces en orden a lograr una prevención del daño y una mejor protección del medio ambiente, sin que se contemple la figura penal de la contaminación, que en términos de exigencia, de tipificación y de exigencia probatoria tiene un menor rigor, no por eso es una figura deficiente, sino que tiene un rigor para llegar a aplicarse en la práctica. Entonces, yo me permitiría agregar a lo ya dicho y para no tomar más tiempo y darle la palabra al profesor Matus, que todas las iniciativas debieran contener una figura que tipifique los sucesos de contaminación ambiental que hoy día no se recogen. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Yo me tomé la mano, el codo y todo lo demás, porque les mandé una nota escrita con el propósito de que quedara escrita, porque yo creo que, como el señor presidente de la comisión sabe, son muchos años de discutir este tema. Ahí en la minuta aparece la fecha en que ingresó el primer proyecto, el 3 de junio de 1998. Era un proyecto suscrito por el entonces diputado Bustos, que no había participado en la redacción, y los diputados Pérez, Luxis, Elgueta, Sánchez, Encina, Ojeda, el José Pérez, Mora y Rincón. Ese proyecto, y esta es la parte de la historia que yo cuento ahí, ese proyecto, como cualquier proyecto legislativo, podía ser perfeccionado, podría haber sido mejorado, debió tener alguna deficiencia técnica, ahí se menciona que nosotros lo criticábamos técnicamente, pero así son todas las cosas. Entonces, como yo ya estoy muy viejo, me he dado cuenta que ese es uno de los graves problemas que hemos tenido nosotros mismos, porque los expertos nos hemos dedicado a bombardear todo proyecto habido y por haber. Y si aparece un proyecto, va a haber 4 o 5 personas expertas que se dedican a bombardearlo. Pero claro, eso está bien, creo yo, cuando uno es más joven y quiere relucir en la materia, pero en el momento en que nos encontramos, cuando se tiene que tomar una decisión política, la decisión política no tiene que ver con los detalles técnicos, que son importantes, sino con lo que se quiere hacer. Y ese es el problema de haber discutido 20 años detalles técnicos. Da la impresión de que todo el mundo dice que sí quiere haber una legislación que castigue la grave contaminación, la responsabilidad para las personas jurídicas, que se establezca una forma de probar sin las complicaciones que tiene la causación natural. Todo el mundo parece estar de acuerdo, pero nadie está de acuerdo, porque al final del día todo el mundo discute los detalles técnicos. Y los proyectos que se han presentado y que ahora se encuentran fusionados, que se han salvado de los archivos, muestran dos cosas. Uno, que existe acuerdo en el castigo o de la grave contaminación o del grave daño ambiental. Dos, que existe acuerdo, más o menos, en el castigo de las personas jurídicas que son responsables de estos hechos. Tres, que existe un acuerdo, no tan importante, en la protección del sistema de medio ambiente.
porque uno no saca nada con castigar a las personas que contaminan si no nos protegemos de las informaciones falsas, si no nos protegemos de las personas que eluden el sistema de protección del medio ambiente directamente y quedan fuera de los sistemas de vigilancia. Y esas tres cosas esenciales, incluyendo además la pretensión que aparece en casi todos los proyectos de no castigar la bagatela, para que no estemos, porque al final del día, si el delito de contaminación consiste en casi cualquier cosa, es mucho más fácil para un carabinero detener una chimenea a una persona que está haciendo un asado en un momento que no corresponde, porque se ve, que ir contra una gran empresa. Nosotros ya sabemos que así funciona la vida y no va a haber ninguna razón para que aquí no funcionara igual. Por esas razones, aunque nosotros tenemos 4 sistemas ofrecidos, un sistema que se basa, gracias yo creo que a la generosidad del presidente, lo voy a decir, en los proyectos que nosotros iniciamos el año 2000, presentamos un proyecto, el señor presidente lo hizo, modificó para que pareciera como proyecto de ley, está como proyecto de ley replicado con modificaciones en todos los proyectos fusionados. Hay un proyecto de la señora Isabel Allende que viene del proyecto de Código Penal de 2014, y esto es interesante porque uno diría, ¿qué hace una senadora socialista haciendo suyo un proyecto de un gobierno de derecha? Pero esto nos indica que hay consenso en eso y que al final es una cuestión puramente técnica. Y por esa cuestión puramente técnica yo insistiría, no nos tenemos que dejar llevar. Y como dice el señor presidente, lo principal aquí es, si tenemos de acuerdo en estas 4 cuestiones fundamentales, armar un texto que las reúna, renunciar a cada uno de los propios, por decir así, intereses personales. Hay otro proyecto, esos son 2 modelos. Hay otro proyecto que recoge el último de nuestro proyecto Fondesit, que es lo que nosotros llamábamos la agenda corta, que es el último presentado por el señor Girardi, que era, mire, mejoremos la Ley General de Pesca, que se mejoró de manera fortuita, también pero muy oportunamente, y ahí se introdujo no solo un delito de contaminación de agua, sino también de pesca ilegal. Mejoremos la ley de pesca, mejoremos un artículo del Código Penal que establece un delito de contaminación, pero no se puede aplicar por razones técnicas, y mejoremos la protección de los monumentos naturales. Quedémonos con eso. Esa también es una idea que también está en los proyectos fusionados, que también hay que hacerse cargo de mejorar esas disposiciones para que no queden vacíos legislativos. Y el último proyecto, el presentado por el Ministerio del Medio Ambiente, que castiga el grave daño ambiental y establece una regla de prueba que consiste en que pase por el Tribunal de Medio Ambiente, y una regla de oportunidad que consiste en que la querella se presente por el Servicio del Medio Ambiente. Si uno quita los detalles, los flecos procedimentales, etcétera, todos establecen más o menos la misma idea, y tenemos que preguntarnos con tranquilidad cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno para lo que se quiere hacer. Como dijo la señora Ramírez, hay una razón por la cual en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos que son comparables con nosotros se castiga la grave contaminación y se agrava por el daño. Y la razón es que la grave contaminación, el daño que produce no siempre es directo, no siempre es inmediato, y cuando sucede unas emisiones, no siempre se puede probar la causalidad entre la grave contaminación, la emisión no permitida y los daños que se producen. En un caso famoso entre nosotros, el caso del lago Cisne, el problema fundamental que hubo fue la prueba de la causalidad. Y esa prueba es independiente de la prueba de la emisión no autorizada en unas cantidades muy fuera de la norma. Y ese es nuestro problema, y eso ya pasó en Chile, ha pasado en España, en todas partes, y por esa razón se establecen delitos de grave contaminación acompañados con las agravaciones por el grave daño. En eso estamos todos de acuerdo, al parecer, y por esa razón, para dar tiempo a los demás colegas, aprovechando que tenemos a la señora ministra que está de acuerdo en legislar en esta materia, yo tendería a pensar, o lo llamaría si se puede, porque no me corresponde, pero que es necesario que se haga un acuerdo para que se apruebe la necesidad de legislar en esta materia para establecer delitos de contaminación y grave daño ambiental, sancionar la burla y la falsedad en el sistema administrativo de protección del medio ambiente, imponer sanciones a las personas jurídicas para que se establezca un modelo efectivo de prevención, evitar el castigo de la bagatela y la arbitrariedad de la persecución penal, como entiendo que es nuestra obligación en este momento. Insistiendo acuerdo básico en eso, el detalle debe dejarse para que los señores senadores, sus representantes, etcétera,
lo discutan con la asesoría que quieran. El señor presidente nos ha invitado a ello, nosotros estamos disponibles, pero en la idea de que son detalles que no pueden atrasar mucho la tramitación, porque ya más cosas creo que no se pueden decir sobre la materia. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Marcelo Castillo. Por orden de peso lo vamos a hacer. Me pone esa dieta el defensor del medio ambiente. Quiero agradecer al señor presidente de la comisión, a los senadores, la invitación para exponer. La verdad es que exponer en tercer lugar, por un lado, me hace más, digamos, fluida la exposición, porque hay muchas cosas que compartimos con nuestros colegas profesores de acá y que hemos señalado muchas veces por escrito, pero quiero resaltar algunas ideas. Uno, señalar que bueno, toda nuestra legislación penal en materia ambiental y de recursos naturales está atrasada, obsoleta y necesita urgentemente un proyecto de ley como el que envió el gobierno. Quiero celebrar la voluntad política del gobierno, que está presente acá a través de la ministra, de que envíe un proyecto de ley por primera vez a un gobierno y no que sea una iniciativa de los parlamentarios, que en realidad, más allá de lo que señala Jean-Pierre, en realidad venía desde mucho antes con el ex, por ejemplo, diputado que en paz descansa, Arturo Longton, amigo nuestro, el ex diputado Mario Acuña, el mismo presidente Guido Girardi también, que presentaron numerosos proyectos, me acuerdo, por ejemplo, de establecer como delito la caza de las ballenas, en fin. Todo eso fue avanzando paulatinamente a través de leyes sectoriales que modificaban la Ley General de Pesca y Acuicultura, recientemente la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, en que se introdujeron algunas figuras penales también propuestas como indicación por el presidente de la Comisión. En fin, o sea, ha habido avances, pero todo ha sido de manera microscópica. El problema nuestro es que no contamos, como dice el profesor Matos, con un delito base de contaminación que se echa de menos también en los proyectos de ley. Todos están bien inspirados, todos apuntan a proteger penalmente los atentados en contra del medio ambiente con mayor o menor intensidad. Pero desde el punto de vista jurídico, hoy día en el mundo las discusiones van hacia temas que le apasionan al presidente de la Comisión, que es que el bien jurídico ya no es los suelos, los bosques, elementos que uno puede percibir a través de los sentidos, sino que son otros elementos como los hongos, los líquenes, la vida microscópica, la vida invisible. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista penal, estamos muy atrasados. Por eso nosotros somos partidarios de apoyar una iniciativa en los términos que planteó el profesor Matos, de establecer consensos mínimos, porque la protección penal se hace, diría yo, bastante urgente y necesaria. En lo que se refiere a la evolución de los últimos 10 años, creo que se ha avanzado bastante, como decía, pero de manera muy sectorial, circunstanciada, a través de la modificación de normas del Código Penal, a través de leyes especiales, como la ley, ya lo mencionamos, de pesca y acuicultura, o la responsabilidad extendida del productor, pero falta mucho todavía por hacer, por un delito base, digamos, que establezca figuras especiales, específicas de protección penal del medio ambiente. Sobre eso, quiero decir que los proyectos de ley en general, digamos, son bastante coincidentes en la necesidad de protección penal. Algunos lo hacen a través de modificaciones del Código Penal, otros a través de leyes especiales. Hay bastante consenso en que tiene que incorporarse la responsabilidad jurídica de las personas jurídicas, responsabilidad penal de las personas jurídicas, quiero decir, de manera tal de que hoy día las corporaciones, que son de los mayores, podríamos decir, delincuentes ambientales, digo esto porque un sujeto es incapaz de producir un daño de tanta extensión como, por ejemplo, el que provocó la Exxon Valdez en Alaska. Eso es imposible que lo haga un sujeto, pero sí las corporaciones. Por lo tanto, es bienvenida la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En lo que se refiere al proyecto que es el que motiva la presente sesión, queremos señalar que es un proyecto que está, diría, acorde con los otros proyectos de ley que se citaron en la convocatoria para esta sesión. Por lo tanto, refundirlo nos parece sumamente necesario. Lo que sí va a tener que definir la Comisión, y para eso puede contar, por cierto, con nuestra ayuda, es la intensidad de la protección penal. Cuán, digamos, fuerte, cuán menos fuerte va a ser el establecimiento de figuras penales que atenten contra el medio ambiente. En lo que se refiere específicamente al boletín 12.398-12, que es el proyecto que presentó recientemente el Ministerio de Medio Ambiente, tenemos algunas observaciones que queremos dejar constancia de ellas, que nos preocupan en el sentido de poder perfeccionar este proyecto de ley. Ya lo dijo la profesora
María Cecilia Ramírez, es necesario incorporar en este proyecto de ley una modalidad de daño ambiental que es la contaminación. Si uno revisa el artículo 2, que establece el nuevo delito ambiental, se establece como núcleo de la conducta delictiva básicamente el concepto de daño ambiental de la Ley de Base del Medio Ambiente, específicamente el artículo 2, letra E, lo cual, en nuestra opinión, puede inducir a confusiones. ¿Por qué? Porque prácticamente la definición de delito ambiental es muy similar, casi igual, al núcleo de la definición también de daño civil. Por lo tanto, acá hay una vieja discusión entre los límites del derecho civil o de otras ramas del derecho con el derecho penal, y ahí nos vamos a encontrar con varias dificultades. Con la omisión de que, como lo dijo la profesora Ramírez acá, se omitió una modalidad de comisión de daño ambiental que es la contaminación, que es necesario, en nuestra opinión, que sea incorporada. Obviamente, estas críticas que son constructivas. También tiene el número 3 del artículo 4, tiene en nuestra opinión una impropiedad, ya que para establecer la gravedad del daño ambiental se considera como atentados contra el medio ambiente ciertos ataques a especies que están extintas, lo cual puede ser, diría yo, un poco contradictorio desde el punto de vista de la lógica, porque si la especie está extinta quiere decir que no hay ningún ejemplar, por lo tanto no sería posible atentar en contra de una especie extinta, salvo que los inventarios, digamos, estuvieran mal hechos por parte de la... Claro, claro. El artículo 3 también, que establece una nueva modalidad también de delitos ambientales, que en este caso sanciona a los que no entreguen información falsa o incompleta. Ahí sería muy bueno precisar la o las autoridades a quien se presenta la información, porque se establece en forma genérica, pero hay alguien que emite una información falsa o incompleta, pero no se dice a quién, que podría ser la autoridad fiscalizadora o en general toda la institucionalidad ambiental. Hay muchos servicios, la CONAF, ¿no es cierto?, la Dirección General de Agua, la Seremi de Salud, que tienen potestades fiscalizadoras a cual eventualmente se les puede entregar información falsa o incompleta, pero ahí no se señala, eso habría que precisarlo. En relación con el inciso 2 del artículo 6 y el inciso 2 del artículo 7, que establece la exclusividad de la acción penal para la Superintendencia de Medio Ambiente, nos parece que es una limitación, en nuestra opinión, grave para los derechos de las víctimas. Y decimos que grave porque hoy día uno de los defectos, en nuestra opinión, que tiene la institucionalidad ambiental que se creó a partir del año 2010, es que la Superintendencia tiene un rol gravitante en materia administrativa, que lo celebramos, tiene también un rol muy gravitante en materia civil de responsabilidad ambiental por daño al medio ambiente, que criticamos porque en realidad hoy día cualquier persona natural o jurídica está habilitada para cometer daño al medio ambiente, pero si presenta un plan de cumplimiento que es satisfactorio para la Superintendencia de Medio Ambiente, eso enerva la acción civil ambiental y eso produce una cortapisa para que los afectados puedan reclamar legítimamente sus derechos patrimoniales afectados. Y en ese sentido, la incorporación de estas normas, así como otras de tipo procesal, también como el artículo 9, establecen, en nuestra opinión, limitaciones severas también para el ejercicio de la acción penal por parte de las víctimas. Y yo creo que esto fue ya señalado por la Corte Suprema, tiene que ponerse en concordancia, en línea también con la facultad del Ministerio Público a investigar. La Superintendencia de Medio Ambiente tiene una cantidad de funcionarios muy limitada. El atraso que tiene hoy día en las materias que son propias de su ley orgánica, diría yo, calculamos, está en 3 años. Un gran porcentaje, por ejemplo, de las fiscalizaciones se hace en materia de ruido, hay un atraso tremendo en eso, casi diría yo una fiscalización insatisfactoria en muchas materias, y agregarle el tema de la acción penal ambiental, que nos parece que es extremadamente grave a la luz de casos recientes, como el caso de Quinteros, por ejemplo, nos parece que llevaría una sobrecarga también y una indefensión de los derechos de la víctima. Eso habría que modificarlo. Por último, en todo caso, estos son temas técnicos que quería dejar constancia, porque el objeto de la reunión está precisamente ese proyecto de ley, la necesidad de refundir estos proyectos de ley, establecer un mínimo de lo que queremos como país, como política de Estado, entre gobierno, oposición, los sectores ambientalistas, los sectores también de otros grupos de intereses, de manera tal de que tengamos con una legislación que sea buena, que sea mínima y que sea también cumplible. Así que muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Le vamos a dar la palabra a Rodrigo Guzmán. Rodrigo, preséntese también de dónde viene para poder dejarlo
consignado. Señor presidente, muchas gracias. Y con su venia, saludo a esta honorable comisión, señora ministra. Para mí es un honor estar hoy día aquí. Mi pasado me marca. Yo vengo de trabajar durante mucho tiempo en el Estado, trabajé en la CONAMA hasta el último minuto, hasta que se produjo la mutación hacia el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la superintendencia, etcétera. Contexto en el cual además me tocó la oportunidad de encontrarme con el senador Girardi también en algún seminario donde se discutía nuevamente la idea de legislar en materia penal desde el punto de vista ambiental. Desde el año 2010, que fue cuando dejé el servicio público, me he dedicado en una combinación de actividades académicas también con la actividad privada, asesorando en materia regulatoria, asesorando también a distintos proyectos. De hecho, nosotros participamos activamente en el anteproyecto de ley de responsabilidad extendida del productor. Tuvimos ese honor, digamos, de poder trabajar en ese texto. Bueno, mi exposición, la verdad, va a ser bastante breve. No quiero repasar, porque tampoco no hay tiempo de nadie, como para repasar singularizadamente el sentido, el norte y el contenido específico, ¿cierto?, de cada una de las iniciativas, como la del gobierno, en materia de ilícitos penales ambientales. Pero desde luego sí me interesa recalcar dos puntos que a mi juicio son muy importantes. El primero es que, coincidiendo con mis colegas, la idea de legislar en materia ambiental sin duda viene a generar un broche o un cierre al sistema de protección ambiental. Contamos con un sistema constitucional de protección ambiental, a mi juicio bastante robusto. Los otros problemas podrán ser de gestión y cómo se operan los mecanismos constitucionales, es que hay alguna crítica sobre aquello. Está reconocido el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, está la garantía a través de la acción de protección. Hay un sistema, ¿cierto?, también administrativo particularmente fuerte, a contar de la entrada en vigencia de las atribuciones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Hay un sistema ya de antigua data, desde el año 94, como ustedes saben, del sistema de responsabilidad extracontractual civil por daño ambiental. Y por supuesto, faltaba un broche, sin perjuicio, como han dicho mis colegas, de que hay particulares tipificaciones a lo largo de nuestro ordenamiento jurídico. Falta una discusión más de fondo, a través probablemente de la discusión de una tipificación base y de algunos otros ilícitos que se pueda pensar que vayan más o menos en la misma dirección. Por lo tanto, creo que en ese sentido, abordar este tema cierra el ciclo, creo yo, de la protección ambiental desde todos los ángulos en los cuales está hoy día regulado y operando. Lo segundo que me gustaría compartir con ustedes es que, y creo que en esto coincido con mis colegas en función de lo que ya han expuesto, yo creo que la discusión legislativa, y ya se verá, por supuesto, si hay una refundición, cuál va a ser, digamos, la modalidad concreta en que esta iniciativa o estas iniciativas se llevan adelante, deben tener un norte muy claro. Evidentemente el norte primario, el norte basal, tiene que ver con la protección del medio ambiente. Pero creo que desde la dogmática del derecho penal cumple un rol muy importante el principio de la última ratio. Creo que es un principio que no hay que dejar de lado a la hora de discutir en estos procesos legislativos. Y lo digo con un sentido proactivo. Y con esto me quiero referir a dos puntos centrales. La última ratio, o este principio que es de antiquísima data, más o menos busca o se divide en dos subprincipios. Primero es que cuando se estudie la posibilidad de establecer una reacción penal frente a ilícitos ambientales, ello signifique que no haya una respuesta previa adecuada, o no haya respuesta, o la respuesta que haya no sea adecuada frente a determinadas conductas. Es decir, actuando de manera subsidiaria o complementaria respecto de lo que el sistema en general ofrece. Entonces, ese es un primer elemento que creo que es importante tener presente en la discusión y que tiene que ver precisamente con
tipificar, ¿cierto?, aquellas conductas que realmente no tienen una respuesta adecuada. En la práctica y en lo concreto, que no hay una respuesta adecuada desde lo civil, es decir, desde la responsabilidad extracontractual por daño ambiental, que no haya una respuesta adecuada desde el punto de vista de los procesos sancionatorios administrativos que lleva adelante o pueda llevar adelante la Superintendencia del Medio Ambiente, o de cualquier otra respuesta que pudiese encontrarse incardinada dentro del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, y esto tiene que ver un poco con lo que ya decía alguno de mis colegas, con no entrar, digamos, a regular por regular, a tipificar por tipificar, sino que entrar en aquellas zonas, en aquellas áreas donde es particularmente relevante hacerlo. Y una segunda vertiente de este principio, muy vinculado, ¿cierto?, con el anterior, es que identificado que sea aquellos espacios que es necesario cubrir a través de la reacción penal, la reacción penal tenga por objeto hacerse cargo de aquellas conductas particularmente gravosas. Creo que en ese sentido el proyecto ingresado recientemente por el Ejecutivo de alguna manera se hace cargo de eso. Los demás, por cierto, también, unos más que otros, con independencia de las técnicas regulatorias que se usan en cada uno de ellos, apuntan más o menos en esa dirección. Es decir, no tipificar cualquier conducta, no tipificar la conducta de bagatela, sino que concentrarnos en aquellas conductas que generan daños o riesgos particularmente dañosos, gravosos para el medio ambiente. Y no solamente para el medio ambiente en cuanto tal, en su sentido clásico, sus componentes naturales o incluso sus componentes artificiales, sino que también yo creo que aquí el factor de salud pública, de la salud de las personas, cobra una particular relevancia. Yo creo que, para hacer un resumen de respecto de este segundo punto, es decir, respecto de que conductas debiese hacerse cargo a este proceso legislativo penal, yo diría que desde el punto de vista de los componentes ambientales propiamente tales, clásicamente entendidos como tales, debiesen ir, por ejemplo, hacia aquellas situaciones en donde es imposible reparar. ¿Y cuándo es imposible reparar, a mi juicio? Cuando hay imposibilidad de restablecer las propiedades básicas de un componente ambiental. Eso es un caso naturalmente y evidentemente gravoso desde el punto de vista del hecho y de lo que significa en ese momento y en el futuro. Y desde otro lado, desde el punto de vista de la salud de la población, creo que la tipificación tiene que también colocar como factor de configuración de la conducta aquella acción o aquella omisión que genere un grave atentado contra la salud de la población, en una dimensión cuantitativa y, por cierto, también en una dimensión particularmente cualitativa, porque creo que las personas, primero que todo, son las que forman parte de este sistema imbricado, ¿cierto?, y complejo que es el medio ambiente. Si dejamos a las personas de lado, la verdad que hablar de ilícitos penales se convierte prácticamente en un ejercicio al menos incompleto. Creo que ese es el eje o los ejes a partir de este antiguo principio que sin duda alguna van a guiar el trabajo de esta comisión y de las demás que estén involucradas en este proceso legislativo. Como decía Marcelo, indudablemente uno puede efectuar sugerencias respecto de esta iniciativa, de este gobierno, como las anteriores, las mociones parlamentarias que le preceden. Creo que va a haber tiempo, esperamos que no tanto, como para que se puedan hacer las precisiones adecuadas, digamos, a cada uno de los textos. Sin duda, el proyecto ingresado por el Ejecutivo hace pocos meses atrás, hace un par de meses en realidad, merece ciertas perfecciones desde el punto de vista, fundamentalmente, diría yo, desde el rol que se le asigna a la superintendencia, en todas las dimensiones, en todos los papeles que se le otorgan en esta iniciativa, como también desde el punto de vista de cómo es que se configura en términos reales el ilícito ambiental. Es probable que hayan ciertas ambigüedades, que hayan ciertas imprecisiones, lo cual es particularmente delicado a la hora de estar hablando de la última ratio, o sea, de un ejercicio punitivo que es el más potente que un Estado puede, digamos, ejercer sobre los ciudadanos, como es la reacción penal. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Palabra Jorge Cach. Sí. Senador
Bueno, si también saludar a la ministra, a usted, por cierto, a los senadores presentes. Brevemente, bueno, me tocó ser parte y asesor de la ex senadora Soledad Alvear, por lo tanto conozco bien los vericuetos y las complejidades que tienen que enfrentar los senadores al abordar este tipo de proyectos. Me tocó también ser parte de la reforma a la institucionalidad ambiental, donde el senador Girardi presentó con mucho esfuerzo y dedicación, con el senador Navarro, y por lo tanto lo menciono porque me tocó también mirar cómo a veces hay que tomar decisiones políticas. Y en esa reforma se tomaron muchas decisiones políticas, quizás a la luz de los años y la evaluación que cada uno cual puede hacer, quizás no fueron las mejores, pero probablemente si no se hubiesen tomado, hubiésemos tomado... ¿Asesoró mal a la ministra, a la senadora? Era senadora, el Ejecutivo fue el que tenía la batuta. Pero probablemente nos hubiésemos tardado mucho más en tener institucionalidad ambiental y por lo tanto las decisiones políticas probablemente van a ser parte central de lo que se discuta en adelante, ministra, y por eso también felicitarla por la audacia que ha tenido el primer gobierno en la historia de Chile, paradojalmente, permítame decirlo, yo fui fiscal también del ministerio que hoy día usted tiene el honor de presidir, sé si puedo llamarlo, y paradojalmente un gobierno de derecha, y creo que eso hay que decirlo con todas sus letras, y por lo tanto creo que merece el reconocimiento de quienes de algún modo hemos estado vinculados al tema. Y también, y por eso también el quinto lugar que me toca hablar, y por eso va a ser muy corto y me remito al texto y no lo proyectemos, doña Magdalena, por su intermedio, presidente, me tocó conocer muy de cerca lo que dijo el profesor Castillo hace unos minutos, en particular con la ley REP, los esfuerzos del senador Girardi por introducir modificaciones en materia penal, la ley, los artículos 43 y 44, sin ir más lejos de la ley REP, responsabilidad objetiva en materia civil, delito penal, ¿no es cierto?, por el transporte ilegal de residuos peligrosos, el transporte a vertederos clandestinos de residuos y otras tantas iniciativas que el senador Girardi creo que le dan también una legitimidad especial para llevar adelante este proyecto de ley. Creo que es importante no soslayarlo, a los invitados también. Son 3 de los 4 autores de la publicación más relevante que ha tenido Chile sobre la materia, y que me permito citarla brevemente, presidente, Derecho Penal del Medio Ambiente, del año 2004, que dio pie al boletín más importante que se ha tenido el país a la fecha, antes del ingreso de este proyecto de ley del gobierno, boletín 564, donde calificaron la legislación existente a la fecha como un modelo de prescindencia. Ahí lo podrán leer, yo sobre esta materia no me voy a extender y voy a pasar rápido, pero sí decir que constituye, creo, para esta comisión y para el país un privilegio tenerlos a ellos presentes, y por supuesto también al profesor Guzmán, que hizo un análisis muy acucioso de la entrada en vigencia de la ley, de la reforma a la institucionalidad ambiental y a la ley de los tribunales ambientales, inmediatamente que fueron publicadas, creo que fue la primera publicación y fue muy detallada y ampliamente comentada. Y sobre eso no quiero dejar pasar, si bien ha habido una discusión en general de 20 años, que yo de ahí suscribo ya conmigo a las palabras del profesor Matu, respecto a que se ha discutido mucho, por lo tanto ya hay que entrar a la derecha y a la discusión quizás en particular. Hay elementos, hay insuficiencias que justifican más la necesidad de tener esta legislación penal ambiental a partir de la reforma a la institucionalidad ambiental del año 2010 y la entrada en vigencia de los tribunales ambientales del año 2012. El procedimiento contencioso administrativo que se creó, uno puede identificar una serie de falencias, yo las voy a solamente titular. El deber de consulta al tribunal ambiental, de la superintendencia del tribunal ambiental, al momento de aplicar ciertas sanciones, las más gravosas, con poder de veto del tribunal. El tribunal ambiental fue concebido como un órgano de contrapeso a la superintendencia del medio ambiente, entendiendo de que eventualmente la superintendencia podía quizás imponer sanciones extremadamente gravosas sin consulta a nadie. Eso fue un punto de discusión ampliamente y con mucha fuerza controvertido en su momento por el senador Girardi, al punto que la superintendencia no pudo ejercer sus facultades de fiscalización y sanción hasta que no entrara en funcionamiento el primer tribunal ambiental. Un problema legal, un vacío entre medio y en fin, tenemos hoy día un problema, de hecho se suscitó recién un problema Pascualama por el asunto. Entonces tenemos también una superintendencia que tiene un contrapeso permanente del tribunal ambiental y además, y permítame decirlo, presidente, ministra, una superintendencia que se ha ido sistemáticamente autojibarizando sus competencias, me tocó vivirlo,
por razones presupuestarias, porque dicen que no tienen los presupuestos, los funcionarios suficientes para poder fiscalizar los instrumentos de gestión ambiental que por ley les corresponde, sin obviamente dejar de lado las resoluciones de calificación ambiental. La cantidad de funcionarios que tiene la SUPER a lo largo del país le hace imposible fiscalizar todos los proyectos que están en operación en regiones y, por tanto, también uno entiende la realidad que debe enfrentar la Superintendencia del Medio Ambiente. Y ahí, por lo tanto, también un primer titular, dotarla de la facultad monopólica de ejercer la acción penal por daño ambiental, la acción penal ambiental, y además la acción por daño ambiental en reemplazo del Consejo de Defensa del Estado, que con suerte además está ejerciendo las acciones administrativas, uno dice, chuta, quizás no es lo más conveniente, pero titular, fácil de despejar en una discusión de mayor detalle. Los programas de cumplimiento también se han mal utilizado, se ha distorsionado el propósito para los cuales fueron empleados. El procedimiento administrativo también uno piensa que podría fortalecerse con esto. Con medidas de apremio corporal de los gerentes o directores, uno podría pensar de que quizás los estudios, las declaraciones de impacto ambiental podrían ser presentadas con mayor pulcritud ante la eventualidad de que pudieran ser objeto de medidas de apremio corporal. Ahí voy a lo que decía la profesora Ramírez, las medidas, y la preministra, por cierto, medidas de prevención y disuasión concreta. El señor Girardi hace poco dio una entrevista a un medio que está hoy día creciendo con relativa fuerza, dijo la verdadera institucionalidad ambiental está en la Corte Suprema. Y bueno, y si uno entra a discutir y a hacer disquisiciones respecto de aquello, podría encontrarle a esa aseveración algo de verdad. Los tribunales ambientales hoy día están pasando por un problema institucional bastante profundo, tanto ministran sus nombramientos, los requisitos para nombrarlos, las prohibiciones que tienen para ejercer, luego de 2 años de ejercicio de los cargos, las altas exigencias para encontrar candidatos, los mismos que postulan en el norte, postulan en el sur y en Santiago, bueno, usted conoce esto, pero en el fondo eso redunda en el contencioso administrativo y en consecuencia en los problemas que hoy día hacen con mayor necesidad que estemos discutiendo esto y que tengamos una legislación penal, valga ver lo que pasó el año pasado, ¿no es cierto?, en Quintero Puchuncaví. La recomendación de la OCDE, que todos ustedes la conocen, ¿no es cierto?, que es muy clara sobre la materia, y sobre todo la necesidad de hacer una diferencia entre lo penalmente castigable, ¿no es cierto?, y lo administrativamente castigable, y ahí es muy clara la recomendación. También quiero hacer en esto la evaluación del desempeño ambiental, senador, a propósito del proyecto que está impulsando en materia de protección de glaciares, que me tocó también a mí ser parte del gobierno, bueno, tener opinión como gobierno en el proyecto de Michelle Bachelet. La OCDE nos llama a establecer modelos de responsabilidad objetiva para aquellos bienes jurídicos que nosotros como país estimamos especialmente importantes de proteger. Nosotros esto se lo planteamos en su momento a la industria minera, creíamos que era importante mirar la responsabilidad objetiva que tiene hoy día la OCDE en sus países como modelo de responsabilidad civil, donde el bien jurídico protegido cuando es dañado no es necesario probar la culpa, sino basta que el bien jurídico haya sido dañado, el hecho, y se presume la responsabilidad. Y en consecuencia uno tiende a pensar que los glaciares tienen quizás esas características y ese valor como país, como para quizás pensar, dado que también la OCDE, ojo, nos hace ese llamado para incorporarlo. Termino diciendo, las amplias facultades que se otorgan a la SUPER también eventualmente podrían afectar la calidad de la evaluación ambiental. ¿En qué sentido? Podría haber una tentación de la superintendencia por ejercer la acción por daño o la acción penal en desmedro del procedimiento administrativo o incoar procedimientos administrativos que son extremadamente burocráticos, dificultosos. Por lo tanto, relajar al SEA en la evaluación ambiental que hoy día ya es no deficiente, pero tiene grados de poca uniformidad, por decirlo así, en materias que requieren pronunciamientos coherentes, porque son situaciones idénticas. Y termino, sí, el requisito habilitante para ejercer la acción por daño ambiental. Esto tiene muchas complejidades, es raro, a lo menos, que se le exija a la Superintendencia del Medio Ambiente ejercer la acción penal como requisito
que exista una sentencia ejecutoriada por daño ambiental. ¿Por qué razones? Entre otras, el procedimiento largo que se requiere para retener una sentencia ejecutoriada pone en duda que estemos ante un modelo penal preventivo y más bien se transforma en un retributivo que podría eventualmente hacer cuestionable la pena en el ámbito ambiental, donde el bien jurídico es especialmente distinto. En el mismo sentido, los elementos de la responsabilidad civil son distintos a los elementos de la responsabilidad penal. En materia penal no siempre es necesario el daño, basta el delito de peligro, por ejemplo. En fin, se me dificulta un poco mirar de acá, pero quiero avanzar rápido para... Bueno, la Corte Suprema, el informe hay que mirarlo, señala que los artículos 2, 3 y 4 pueden tener problemas de constitucionalidad. Ahí están los expertos de verdad en materia respecto a la posibilidad de que estemos en presencia de leyes penales en blanco. Y aquí yo sí quiero hacer un punto, presidente, yo sé que a usted esto sí le va a interesar particularmente. Yo tengo al menos dudas serias respecto de que estemos ante una ley que permita la cárcel. Yo esto lo quiero dejar sentado porque creo que una ley que no tenga normas de atribución de responsabilidad penal distintas a las que contiene el Código Penal en materia de autoría es una ley que no va a cumplir su propósito y creo que esa es una decisión política que va a haber que tomar porque nadie va a entender una ley de responsabilidad penal que no tenga normas de atribución de responsabilidad penal para los gerentes, directores, que normalmente son los que toman las decisiones, y vamos a terminar sancionando al operador, a la persona que abrió la válvula sobre las normas tradicionales de autoría, y eso creo que no va a cumplir la finalidad que se busca. Hay una norma, por ejemplo, en el artículo 99 del Código Tributario que puede servir quizás para ilustrar lo que estoy diciendo. ¿Qué de valioso tiene esto? Y aquí sí cierro. Primer gobierno, 21 años, como citó el profesor Matu, la moción del año 98. Primer gobierno en la historia del país que se atreve. Las observaciones son nítidas, son simples, los expertos ya las levantaron y son relativamente sencillas de abordar si hay voluntad política. A diferencia de los otros proyectos que le ha tocado enfrentar a la ministra, la reforma del CIA, el servicio de biodiversidad, la ley que va a enfrentar de cambio climático, compleja, los estudios productivos, en fin. Lo que dijo el profesor Matus, que se castigue penalmente el impedir que eventualmente se ejerza la facultad de fiscalización por parte de la SUPER, la entrega de información falsa, eso es cotidiano, es permanente. Y como sugerencia de procedimiento, que presidente, entre lo que se va a conversar ahora, permítame solamente adelantar, ante la dispersión de normas que adelantó, que mencionó la profesora Ramírez, que existen en materia penal, y ante lo incomprensible que fue para muchos, honestamente, ministra, con mucho respeto, ver que se estaba ingresando a la tramitación, por un lado, un proyecto de ley que tenía una técnica legislativa determinada en materia de delitos penales ambientales, y por otro lado, ingresándose un proyecto de ley que, si bien reformaba la pesca, tenía un delito de contaminación que requería infracción administrativa para sancionar los delitos. Había una inconsistencia, al menos del gobierno, en la forma de abordar la manera de castigar los delitos ambientales, y por lo tanto, penalmente los delitos ambientales, y por lo tanto la sugerencia es quizás, presidente, pedirle a la biblioteca que se haga un levantamiento de los delitos que estén dispersos y tener claridad de qué es efectivamente lo que está disperso y cómo está regulado desde el punto de vista de la técnica, si es más bien lo que está presentando hoy día el gobierno o hay una fórmula que se inclina por el delito de contaminación que requiere infracción administrativa. Eso, presidente. Bueno, algunos comentarios generales, porque vamos a estar, yo creo, algunas sesiones en esto. Primero, yo quiero valorar que la ministra le dé un carácter de prevención a esta iniciativa. Y del compromiso que tiene la ministra, yo siempre le he dicho a la ministra, cuidado, que desde su propio gobierno otros sectores van a tratar de transformar toda esta iniciativa en una iniciativa que finalmente no conduzcan a nada. Así ocurrió por lo menos en los gobiernos de la nueva mayoría y la concertación. ¿Y por qué es importante que tenga un rol preventivo? Porque el delito ambiental no debiera ser preventivo en general. Lo va a hacer en Chile, por omisión y ausencia de una institucionalidad de papel. Una institucionalidad que heredamos, que es una vergüenza. Con Marcelo Castillo, hablando de Río Cisne, presentamos un recurso de protección en el 98 y lo perdimos. Y escribimos un libro, Marcelo, que decía las consecuencias que iba a tener si se hacía el proyecto. Y ocurrieron exactamente las cosas que nosotros señalábamos de intervenir con una celulosa en un humedal
que estaba protegido por Ramsar, pero que la autoridad, que si existiera esta ley estaría presa, detenida, esa es la idea, autorizó violentando toda nuestra institucionalidad ambiental. Entonces, la institucionalidad que tenemos, que debiera tener rol preventivo, no lo tiene. Y por eso que vamos a, en cierta manera, la ley de delito ambiental va a tener que compensar la ausencia de una política ambiental real en este país y una institucionalidad real. Yo creo que es una oportunidad. De mi punto de vista, se señalaba acá que la presidenta Bachelet hizo un acuerdo con la UDI en el año 2010. Claro, y lo que se estableció ahí era la necesidad de una política de bajo estándar, totalmente acomodada al modelo de desarrollo neoliberal y no en función de los intereses ni de las comunidades ni de los problemas reales. Y por eso estamos donde estamos. Porque si hubiera habido una legislación de verdad, y usted fue asesor de la Soledad Alvear, que votó en contra de nosotros en todas las indicaciones, si se hubieran aprobado alguna de esas indicaciones, no habría ocurrido nunca, no habrían en Chile zonas de sacrificio, no existirían. Pero fue una decisión política de mantener una institucionalidad vulnerable al servicio de malos proyectos. Y yo siempre digo, mire, tiene el ejemplo, tiene Pascualama, tiene Hidroaicén, tiene Barrancones, tiene Castilla, todos tuvieron su resolución de calificación ambiental. Freirina, ahí están. O sea, el hecho que en Chile esta institucionalidad provea una resolución de calificación ambiental da exactamente lo mismo, porque no tiene ninguna credibilidad. Y eso también me lleva a mí, ministra, a tener algunas observaciones que son similares a la Corte Suprema. Yo no le confiaría jamás a la superintendencia la titularidad de la acción penal, jamás. Sobre mi cabe, porque creo que eso es para que nunca ocurra nada por son instituciones vulnerables, o han sido vulnerables. Yo tengo este perno, esto es reserva La Campana La Dormía. Esto cayó en un helicóptero, al lado de una persona. Ese helicóptero evidentemente no tiene resolución de la DGA, ha habido talas ilegales de especies protegidas, y ahí están nuestras autoridades, desde salud, superintendencia, haciendo caso omiso. Entonces, ¿por qué vamos a confiar nosotros en ese tipo de institucionalidad? De ninguna manera. Y tampoco que tenga que tener como requisito previo que haya una acción del Tribunal Ambiental. Porque nosotros queremos que haya una legislación de verdad. Como alguien decía, que los delitos graves o las situaciones graves que atenten contra la salud o los ecosistemas terminen con una sanción real. Y una institución de papel que tiene una pistola de agua no va a hacer que eso funcione, y por eso yo confío más en las capacidades intrusivas y reales del Ministerio Público. Yo creo que vamos a tener que combinar. Ahora, yo supongo que ahí hubo mucha intención y mucha acción de los ministros de Economía de este gobierno y de Minería y de Hacienda, porque en los gobiernos pasados fueron ellos los que tuvieron los planes de descontaminación, las normas que tenían que ver con establecer contaminantes en suelo, y bueno, y muchas de las situaciones que hemos vivido que vivimos, por eso prefiero hablar de los gobiernos de los cuales yo fui parte, de situaciones muy vergonzosas y dramáticas. Ahora, a mí también me parece que tiene que haber una ley que sancione a quienes son responsables, que toman las decisiones, que sea solidaria con los gerentes, con los directivos. Porque debieran haber en Chile, si esta ley fuera retroactiva, muchos directivos de Codelco que debieran estar presos. Porque han lanzado, nosotros logramos evidenciar que habían lanzado emisiones a sabienda, por ejemplo, en Quintero. Ese caso lo llevamos junto a Lorenzo Soto y al abogado Morgado, pero no hubo ninguna sanción. Entonces, a mí también me parece que muchos de los funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental debieran estar presos, porque han dado autorizaciones que han sido vergonzosas. Hoy día se acaba de cuestionar Cerro Colorado. Bueno, el CEA permitió justamente que extrayeran agua de una situación ilegal. O tenemos el caso Dominga, donde no hicieron que se hiciera el estudio de impacto ambiental sobre lo único que había de interés de hacer un estudio de impacto ambiental cero, que era sobre la reserva. O en la situación de la reserva, la Campana La Dormía, que no se evaluó que fuera una reserva. Eso son autorizaciones totalmente, de mi punto de vista, fraudulentas. Entonces, es muy importante que avancemos en eso, porque dada la precariedad de nuestra institucionalidad ambiental, y yo lo quiero poner en contexto a lo que viene. Chile va a hacerse el cambio climático, pero el cambio climático es una urgencia para todos los chilenos, para todos los
seres humanos del planeta. Entonces, ministra, ahí yo creo que es muy importante que Chile, que va a hacerse de cambio climático, tengamos niveles de compromiso que no han existido en los gobiernos anteriores, y en eso yo valoro, más allá de las diferencias que podamos tener con el proyecto en cuestión, yo valoro el hecho de que se haya enviado un proyecto que en los gobiernos anteriores ni siquiera se hizo eso, ¿no? Ni siquiera se hizo el mínimo, que es el esfuerzo de decir, mire, discutamos esto. Así como proteger los glaciares, que podemos tener diferencias respecto al proyecto que aprobamos, pero que va a establecer sanción penal a la intervención de glaciares y un mecanismo de intervención que sea legítimo, que sea la sociedad a través de sus parlamentarios y parlamentarias que resuelvan cuándo haya que desafectar un glaciar que va a tener de manera real intervención o a través de una minera. Yo no estoy contra la minería, pero creo que si se tienen que tomar esas decisiones, porque nos va a llegar el caso de Codelco y Andina, que ha estado destruyendo glaciares, pero evidentemente aquí la legislación y la fiscalización no funciona, porque claro, es Codelco. Quiero recordar que a Codelco se le hizo una norma especial de molibdeno y sulfato, que nosotros cuestionamos. En Chile todas las empresas mineras tienen que cumplir una norma, menos Codelco. Como Codelco teniente no podía cumplir, ¿qué se hizo? Se le hizo una ley especial. Para mí eso sería un delito. Bueno, entonces, ¿por qué es importante esto y por qué yo creo que tenemos que ir adelante? Porque yo creo que esta legislación yo creo que va a ser muy importante para el país. Porque efectivamente va a tener un rol preventivo. Va a reemplazar la prevención, además de generar una sanción, dado que los funcionarios a futuro, una vez que esté establecida esta ley, van a pensar 2 veces si manipulan las decisiones, si no consideran aspectos esenciales, y aquellos directivos de empresa van a pensar 2 veces si cometen acciones que puedan justamente estar en la frontera de un delito. Y en eso va a ser muy preventivo. Entonces, yo entiendo que, y estoy seguro que la ministra va a ser una aliada nuestra, pero vamos a tener las presiones de muchos sectores que no quieren legislación. A mí, efectivamente, en la ley de la responsabilidad extendida del productor fue muy difícil incorporar testigos. Tuvimos que llegar a la última sesión y decirle, mire, no van a tener los votos si no incorporan 2 indicaciones que establecen sanción penal. Nosotros logramos establecer sanción penal al tráfico ilícito de residuos peligrosos, al transporte ilícito, bueno, pero han sido como contrabandos, ¿no? De verdad contrabando, que muchas veces no alcanzaron los poderes fácticos a darse cuenta y se les pasó colado, y bueno. Y por eso que yo creo que es muy importante que esta ley, esta legislación tenga el mayor estándar de todos los más connotados especialistas, mujeres y hombres del derecho en materia penal. Y aquí hay varios de ellos y nosotros queremos escucharlos a todos, pero por lo menos yo creo que el ánimo de la Comisión, y yo entiendo que el ánimo del Senado, en el contexto del cambio climático, va a ser ese. Además, por otra razón, ministra, el gobierno y usted, y nosotros la vamos a apoyar, está empeñada en una ley de cambio climático. Para mí una ley de cambio climático es un espacio marco que tiene que definir una institucionalidad, pero también un conjunto de instrumentos. Y el delito ambiental, la protección de glaciares, la recuperación del agua para Chile, el que las mineras estén obligadas a usar energía renovable en una fracción importante, el que estén obligadas a desalar agua, el que las ciudades tengan ciclovía, el que haya forestación de las zonas deforestadas y los piedemontes, el que las quebradas para que no haya aluviones sean forestadas, el que se haga recuperación de los alimentos que se pierden, el que se establezcan acciones de reciclaje, tienen que ser muchos diversos instrumentos que de verdad le den sentido a una ley marco, porque si no, no sacamos nada con tener una ley marco que diga, mire, vamos a hacer una agencia y la agencia, bueno, sabemos cómo funciona. Entonces, y en eso nosotros queremos entender que este proyecto, lo queremos insertar en la lógica que usted ha planteado y compartimos, de que Chile tiene que tener una ley marco, pero esa ley marco se traduce no solamente en la institucionalidad, no solamente en un deseo, sino en la discusión y ojalá aprobación en el periodo que queda de un conjunto de instrumentos que este país requiere con urgencia, ¿no? Por ejemplo, cómo enfrentar la contaminación. Acá tenemos una senadora de Coyhaique. ¿Por qué Coyhaique tiene unos niveles de contaminación tal vez de los más altos del planeta? Porque leña, cuando tienen un recurso único, hidroeléctrico, que podrían tener centrales de pasada y transformar de manera gratuita casi todo ese uso energético de leña por energía
renovable. Y eso no cuesta nada. Además son pocos habitantes. Es un cambio cultural, es cierto, pero yo creo que iniciativas de ese tipo, a partir de los recursos que cada región tiene, son fundamentales. Entonces, yo de verdad creo que esto es muy importante. Vamos a invitar a todos los que quieran ser invitados, pero la idea nuestra es legislar en ese sentido. Y yo creo que lo interesante, puede que no estén todos los aspectos garantizados, si no está establecido claramente el delito de contaminación es culpa de Jean-Pierre Matus y Marcelo Castillo, porque trabajamos juntos ese proyecto. Bueno. Pero más allá de eso, yo creo que tenemos una diversidad de visiones que yo creo que de una discusión inteligente también con la ministra, evidentemente, y sus asesores, yo creo que podemos construir un proyecto que sea una ley que le sirva a Chile. No hagamos más leyes que son leyes para la tribuna, para la galería y que no sirven de nada. Yo insisto, mientras no cambiemos la institucionalidad ambiental, los proyectos van a terminar en la Corte Suprema. ¿Por qué terminan todos en la Corte Suprema? Y la Corte Suprema podrá tener buenas decisiones o malas decisiones, porque esta institucionalidad no le sirve a Chile y no le sirve a los inversores. O sea, incluso el tema de Valparaíso, yo digo que bueno que no se hizo ese proyecto, era un mal proyecto, pero también yo me pongo al lado de un inversor que hace inversiones y se pasa años y, bueno, y terminan sin proyecto. Yo creo que es mucho mejor una institucionalidad que sea más clara, que las condiciones sean mucho más objetivas, no vulnerables, y que ese proyecto, esa legislación permita tener certeza de lo que va a pasar. Y si tú sabes muy bien lo que tienes que hacer, si cumples con ciertas exigencias, se aprobará y si no, no. Lo que pasa es que en Chile se aprueban los proyectos, incluso no cumpliendo las condiciones mínimas ambientales. Entonces, eso vulnera toda la credibilidad. Y también en eso, ministra, yo creo muy importante que el proyecto de evaluación ambiental que está en la Cámara de Diputados, yo sugiero al Ejecutivo que lo revise, porque es un retroceso. O sea, no resuelve nada, es peor que lo que había antes. Entonces, también pongámonos de acuerdo en eso. ¿Y para qué? Para tener un estándar ambiental que justamente haga el rol que tiene que hacer la institucionalidad administrativa, que es la de prevención fundamentalmente, y esta no la hace. Ahora, yo concuerdo con la ministra que dado todo eso, una ley de delito ambiental puede ayudar, no solamente a castigar, sino a ser uno de los principales instrumentos de prevención, dado que aquellos que tienen como fundamentalmente el rol de la promoción y la prevención no lo hacen. Ahora, yo quiero ser muy claro que, yo se lo he dicho a la ministra, ella hereda una discusión lamentable, porque desde el año 94, cuando se creó la ley de base, Marcelo trabajaba conmigo en ese tiempo, nosotros fuimos grandes opositores a la ley de base, porque dijimos, esto es una institucionalidad de papel. ¿Y qué nos dijo Benninger? Benninger nos dijo la verdad, nos dijo, no molesten más, porque Chile necesita una ley de bajo perfil, low profile, porque aquí lo que importa es el medio ambiente. Y Rosenbluth, que era viceministro o subsecretario de la presidencia, nos dijo formalmente, cuando Chile tenga $20.000 per cápita, recién ahí preocúpense del medio ambiente. Ya, tenemos los $20.000 per cápita, dejamos una herencia, una estela de daños, pero hoy día ya no hay ninguna razón, ministra, para que esa lógica siga imperando. Entonces, yo en eso quiero reconocer el compromiso de la ministra de enviar este proyecto y que a partir de estas distintas iniciativas podamos avanzar. Así que no sé si Jimena quiere aportar. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, a los expertos que nos acompañan hoy día. Sobre el proyecto, yo quiero valorar efectivamente la iniciativa. Ya se instala un punto de conversación que creo que es un buen punto de encuentro. Sí concuerdo con lo que han planteado ustedes y lo planteamos en la última reunión que estuvimos, la hegemonía que se le otorga a la Superintendencia del Medio Ambiente en el ejercicio de la acción penal. Yo creo que es un tema que hay que rediscutir y obviamente hay que observar, que también está en la lógica de lo que planteó la Corte Suprema y también uno se pregunta cuál es el rol del Ministerio Público para ver el tema de delitos ambientales y daño ambiental. Lo otro es la definición, creo que es parte de lo que ustedes han planteado, es eso, cuál va a ser el marco de referencia y los criterios para establecer daño ambiental, delito ambiental y cómo incorporamos una tercera variable que es la variable de la contaminación.
Y esto nos lleva, yo también quiero hacer la reflexión porque la institucionalidad aparece en todas las discusiones que tenemos en esta mesa. Y claro, hay logros, la ley de base, la superintendencia, el servicio de evaluación ambiental, los tribunales ambientales, en fin. Pero la estructura esta no ha logrado hablar en años. Entonces creo que desde un proyecto de esta naturaleza quizás podemos tener una mirada más integral de cómo hacer esto. Paralelo a eso, el rol fiscalizador. Cuando veíamos el tema de la campana con los vecinos de la zona, efectivamente había un informe de una supervisión de la CONAF y que hablaba de 3 especies extraídas y la imagen era inviable que sean 3 especies. Entonces algo está fallando que ya escapa esto, pero creo que algo que nos demanda mucho los ciudadanos en materia medioambiental tiene que ver con la fiscalización. Y ahí también cuando el tema del rol de la superintendencia no es... Hay que tomar en cuenta la capacidad que tiene hoy día para el rol que ya tiene asignado como para darle un rol nuevo. Yo no estoy de acuerdo con la figura hegemónica que tiene, pero o sea, en casi todas las regiones tiene 4 o 6 funcionarios. Es muy, muy acotado, razón por la cual los procesos se atrasan. Y el desafío, yo creo que la gran contradicción, yo sí insisto, los que pertenecemos a esta comisión tenemos una vocación o una sensibilidad con el tema de la protección y la conservación. No es casual que estemos sentados en esta comisión. Y cuando se habla de proyectos de inversión, siempre una de las grandes dudas tiene que ver con el no oportuno, el sí oportuno para generar una inversión de envergadura. Pero también me preocupa, por eso creo que es tan importante el esqueleto de la estructura medioambiental, porque cuando se empiezan a discutir proyectos pro agenda de inversión, mi temor, y yo lo he planteado, es que no sea un fast track. O sea, si hacemos las cosas bien, no necesitamos empezar a legislar en otra comisión, como la Comisión de Economía, respecto que en el fondo va a ser la gestión de los proyectos sustentables, la agencia que se creó ahora, que son los proyectos grandes. Si al final los conflictos muchas veces están ahí. Y lo que ocurre, en el caso de Aysén, efectivamente el recurso hídrico, yo creo que es la solución para el tema energético y matriz de calefacción, básicamente. Pero el tema era hegemonía de un proyecto. Además, los titulares de proyectos no son tan grandes, se transforman en una suerte de municipios pequeños que empiezan a realizar actividades propias de otros, del gobierno, de los municipios. Y ahí me voy también a la modificación del servicio de evaluación del SEA. Efectivamente, ahí cuando se saca el gobierno regional, que yo creo que es el encargado de tener una planificación regional, se dota de cierto poder de decisión a los municipios, a mí me preocupa porque he visto cómo han sido capturados por titulares de proyectos con intereses claros en el territorio. Es más, creo que debería estar prohibido la película, los exámenes médicos, o sea, definido bien esos roles, que alguna vez la Contraloría sí se pronunció en ese sentido. Pero quiero valorar que estén en agenda y que espero que en esta comisión tengamos la oportunidad de tener una mirada más integral, darle una estructura, un esqueleto medioambiental para el proceso de toma de decisiones y que también sea una oportunidad para aquellos que tienen desde la minería, desde la economía, que tengan las respuestas oportunamente, pero creo que también concuerdo con el señor Girardi, a veces nos contamos historias, entonces Hidrovicencio nos amenazaba con el apagón de Chile, entonces se le endosaba a una región donde vivimos 100.000, casi la responsabilidad de un apagón que nunca ocurrió, pero al final terminamos incluso con comunidades quebradas, a partir de la opinión que tenían a veces 2.000 habitantes en alguna comunidad respecto a un proyecto. Entonces creo que también tenemos que avanzar en eso y hay toda la colaboración, pero las observaciones que ustedes hacen implican más de una indicación sin duda. Muchas gracias, presidente. Ministra, le damos la palabra. Gracias por su intermedio. Agradecer, presidente, a todos los distinguidos abogados que nos han venido a analizar y refrescar la importancia de avanzar con una legislación que permita justamente sancionar penalmente el daño ambiental. Y yo quiero tomar algunos puntos que han señalado acá que me parecen particularmente relevantes. Y esto es que más allá de la cantidad de proyectos que se han presentado en esta materia por parte de los parlamentarios, hoy tenemos una oportunidad única con el proyecto que ha mandado del Ejecutivo de sacar adelante un proyecto de ley y que si bien cada proyecto tiene características y líneas que pueden ser diferentes y que dificultan sin duda la discusión, lo que tenemos es que
hay un núcleo central que está completamente compartido y donde podríamos avanzar y finalmente sacar adelante esta legislación tan importante. Y yo me atrevería a agregar a los puntos que planteó el profesor Matus en la materia, ¿verdad? Esta acuerdo común en que sancionar el grave delito ambiental, incluso el tema de la contaminación, que si bien no está recogido en este proyecto propiamente tal, está en el anteproyecto de reforma al Código Penal que también manda el Ejecutivo y que de alguna manera es una temática que se comparte también por parte del Ejecutivo, proteger el sistema en general y más allá de las falencias que pueda tener nuestro sistema y que algunas de ellas se han detallado en esta reunión. Entendemos que es un sistema que es relativamente nuevo, solamente contamos a partir del año 2010 de este sistema y claramente necesita irse perfeccionando. Tenemos algunos proyectos como la reforma del CIA que pretende ir modificándolo, pero necesitamos avanzar porque efectivamente hoy día tenemos un sistema que no nos satisface en su actuar y necesitamos avanzar más allá y esta ley no cabe duda que es una gran oportunidad para avanzar en esa dirección. También el hecho de compartir fuertemente la importancia de que el proyecto no castigue la bagatela. Yo creo que esto es fundamental porque si no vamos a terminar con un proyecto que no va a ir al fondo de lo que se quiere atacar, sino se va a perder en estas acusaciones permanentes para alguna manera dificultar situaciones que puedan incomodar a partes particulares, pero no necesariamente a la situación que se quiere castigar. Y el tema de que la sanción penal a las empresas, ¿verdad?, con este afán de prevención, cuando se produzca o se pueda producir, ya sea no solamente por dolo, sino que también por, que eso yo creo que es muy, muy importante, que también por falta de preocupación en temáticas que sean tan relevantes para producir daño ambiental. Pero me gustaría agregar uno quinto, presidente. Como yo le decía, este proyecto tiene su foco en la prevención, usted lo reforzaba con mucha fuerza, pero hay un tema adicional donde tiene foco también y es en la reparación del daño causado. Porque, como lo señalaba el profesor Guzmán, la sanción penal tiene que ser el último ratio. Nosotros no podemos quedarnos conformes porque enviamos a una persona a la cárcel por esto, sino que si es que se llegó a producir daño ambiental, ya sea por dolo o por mera imprudencia, justamente se ponga la prioridad en la reparación del daño y no olvidarnos que aquí el foco es justamente el medio ambiente. Y creo que eso también es un criterio que debemos compartir para legislar, porque si no vamos a terminar focalizados todo en un tema que tiene una fuerza comunicacional importante, sin embargo, no tiene el foco en donde creemos tiene que estar, que es en el cuidado del medio ambiente, su protección y su reparación en caso que ocurra algún, como digo, accidente o daño que produzca los efectos que no queremos en este. Yo creo que eso es un tema, me parece que estos puntos comunes que creemos se comparten mayoritariamente en el Congreso, son una fuerte, digamos, pilar para poder sacar adelante esta legislación y poder efectivamente proteger nuestro medio ambiente. Bueno, yo creo que tenemos un número interesante de mociones y proyectos del Ejecutivo que yo creo que nos va a permitir tener una buena legislación, ministra. Hay distintas visiones, énfasis. Yo creo que la responsabilidad en materia penal es más importante que la reparación, que debe estar en otro ámbito, pero da lo mismo. Yo creo que tenemos que avanzar. Yo le quiero, antes de terminar, solicitar un par de cosas. Salió un informe noruego y a mí me gustaría que la Comisión tuviera a la vista el informe noruego porque las condiciones pueden ser muy distintas. O sea, si yo hago un estudio de la contaminación en Santiago, durante los meses de enero, febrero y marzo van a ser muy distintas si la hago en los meses de junio, julio, agosto. Entonces, creo que, yo sé que no era la intención, pero a veces puede aparecer esa información como un intento de soslayar o disminuir la importancia de un tema, y por eso quisiéramos ver el estudio y el momento en que se hizo, porque es muy distinto. Estos metabolismos ecosistémicos funcionan de manera muy distinta dado distintas condiciones atmosféricas, temperatura, de viento.
Lo otro, ministra, que yo le quiero pedir, de verdad, es que le enviamos un oficio formal, porque la comisión tuvo su asesor, un muy buen asesor que está allá, que no la defendió debidamente, lo vamos a acusar. Al segundo día se atrevió a decir que usted estaba en Kenia y el primer día mantuvo un silencio cómplice, porque nosotros dijimos, ¿por qué no está la ministra? Y ni siquiera informó ni avisó. Así que para la próxima vez, con más carácter, defienda a la ministra, pero ¿qué necesitamos? Que se fiscalice. Él tiene toda la información de las comunidades que denunciaron hechos objetivos, porque trajeron fotos, documentos, no fueron, y quisiéramos que la autoridad ambiental, yo sé que es importante ese proyecto, nosotros queremos que se haga cumpliendo la ley, nada más. Y, por ejemplo, sancionar situaciones como esta, o que los helicópteros vuelan sin autorización de la DGAC, de que se hacen tales ilegales especies protegidas, y dice, mira, no, si eran 3 arbolitos, y nos muestran una foto de varias hectáreas que están totalmente depredadas. Entonces, todo ese tipo de cosas finalmente dañan la legitimidad de ese tipo de proyectos. Y lo último, nosotros como Senado, y por eso se lo quiero plantear en términos colaborativos, vamos a aprovechar probablemente con la Unión Parlamentaria Internacional de hacer un evento paralelo parlamentario en la COPS, que es muy importante porque la COPS, yo creo que el hecho que los parlamentarios asuman compromisos concretos, que son los que tienen muchas veces los instrumentos, es importante para que después coordinemos con, además de la coordinación que ya hemos tenido, que ha sido muy buena, coordinemos cómo se pueden complementar, porque pueden a lo mejor venir parlamentarios y parlamentarias de la Unión Parlamentaria Internacional, cobija parlamentario de todo el planeta. En la instancia formal hemos estado hablando con la presidenta, entonces tienen mucho interés ellos, más bien lo plantearon ellos también, de que pudiéramos hacer un evento complementario de parlamentos del mundo para esta agenda, viabilizarla y ponerla en la acción, y con el compromiso de los parlamentarios, que son al final los que en muchos aspectos son los que tienen que generar los instrumentos. Entonces, se lo planteo para que después lo podamos conversar. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta comisión, y muchas gracias a todos. Y el compromiso, Jean-Pierre y Marcelo, y a nuestra invitada, de que queremos formar una comisión permanente de apoyo. Entonces, van a estar invitados permanentemente, ojalá puedan venir a todas las sesiones, independientemente de que ustedes nos estén exponiendo. ¿Ya? Muchas gracias.